Y para no hacerle de menos, si nuestro Álvaro Martín firmaba esos días en la Feria del Libro de Madrid, nuestro José Manuel Contreras, queridísimo Chema, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, muy buenas. ¿Cuándo firma? Pues, bueno, no solo cuándo firma, sino qué eventos organiza en la Feria del Libro de Madrid. Bueno, pues firmó en la librería Paulinas el día 4, que es el próximo jueves por la tarde. Si vais a Valladolid, el día 5 estaré en Valladolid. Pero el día 7 por la mañana, domingo, estaré en Estudio Ediciones, en la caseta. Feria del Libro de Madrid. Feria del Libro de Madrid, el 4 por la tarde, el 7 por la mañana. Vale. Y el día 10 todo el día en la caseta Estudio Ediciones por la mañana firmando. Y por la tarde en el pabellón infantil de 5:30 a 6:30 presentando cómo suena nuestra orquesta. Miércoles 10 de junio, apunten Sí, la señor. fecha, por la tarde. ¿Has dicho de 5:30 a...? De 5:30 a 6:30. De 5:30 a 6:30, una presentación muy, muy especial de cómo suena nuestra orquesta. Sí, señor. No sé si le tenemos firmando a nuestro invitado en Feria del Libro, le preguntamos. Le preguntamos, muy buenas. Muy buenas tardes, David. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Tienes firmas este Pues año? no, este año no. El libro ya va teniendo un tiempo en el tema de la literatura, un libro que salió hace ahora justamente 2 años, entonces bueno, pues... 2 años es como es la prehistoria. Como en la el mundo prehistoria para el mundo de la editorial. literatura, el ritmo que estábamos hablando Sí, antes fuera sí, Antena sí, Chema sí, y yo, sí. el ritmo en lo que se publican hoy en día, afortunadamente, sobre todo para los que escribimos y para los que les gusta tener variedad de lectura. Sí, eso desde luego. Pero bueno, ya estuviste... Sí, el libro, sí, justo el libro cuando salió hace Sí. 2 años, justo la presentación o el bautismo, Sí. digamos, oficial del Sí. libro fue en la feria de libro de aquí de Fuenlabrada. Sí. Y el año pasado sí estuvimos filmando en la feria En de Madrid. Víctor Ramírez Casero es el autor de Hasta Nunca, comandante, el libro que hoy recomendamos. Sí, señorito, para mayores... Pero no era hasta siempre, comandante. No, eso no va a venir más hasta siempre. Efectivamente, Sí. hay el juego de palabras, el de construir, ¿no? ¿Cómo se llama? Se dice ahora mucho, de construir ciertos pues eso, ciertas frases adoctrinadoras, ¿no? Sobre todo. Bueno, pues hay en un momento determinado que alguno de los personajes dice esta frase. Hasta nunca, comandante, pero eso lo tendréis que averiguar ahí. ¿Qué nos vamos a encontrar en este Eso, hasta ¿de nunca, qué va? comandante? ¿De qué va la novela? Pues bueno, básicamente el libro lo que cuenta es uno de los últimos éxodos migratorios cubanos que a lo largo de la historia se han ido produciendo sobre todo así de manera más puntual por ciertas circunstancias un poco sociales o geopolíticas, y después del tema de la pandemia, pues como pospandemia, uno de los efectos colaterales fue un poco pues esta salida masiva a través de la famosa ruta de los volcanes, que es el subtítulo del libro, ¿no? La ruta de los volcanes es una ruta migratoria que se generó sobre todo de cubanos, muchísimos cubanos, porque bueno, por la estructura del país en sí, que es una isla, siempre es más complicado moverte y desplazarte a otros países. Surgió el hecho de que Nicaragua les recibía sin necesidad de visado. Entonces, pues desde Nicaragua, como punto de partida, atravesaban pues todo el país a través de montañas, selvas, etcétera, hasta pasar al siguiente país, a Honduras, Guatemala, etcétera, etcétera, hasta poder llegar a la frontera con Estados Unidos. Con Estados Unidos, después de pasar México. Después de pasar México. Claro, porque claro, nos situamos ahí, claro, porque nos situamos en América Central y dice, bueno, voy pasando. En el mapa se ve muy cerca. Se ve muy cerquita, pero viéndose cerquita. Próxima parada, Tegucigalpa. Claro, pero viéndose cerquita, vale, vas pasando de país pero luego ves México y dices, claro, es que entro por el sur de México, pero me tengo que ir hacia el norte. Eso es. De hecho, yo cuando me estuve documentando para escribir el libro, hay una parte de la ruta, también depende un poco de la temporada, por eso el hecho de ser más peligroso, ¿no?, a la hora de que te puedan interceptar las policías migratorias, pues ha habido temporadas que la gente entraba por una zona más occidental de Estados Unidos, o una zona más central, ¿no?, más hacia Texas, etcétera. Sí, porque cuando vemos la frontera, la cantidad de miles de kilómetros, en este caso que hablamos de la frontera de México con Estados Unidos, habrá más sitios a lo mejor donde se pueda pasar. Claro, lo que pasa que debe ser que evidentemente son zonas en las que estratégicamente están menos controladas, y bueno, o también por la orografía del país en sí, te puede ser más o menos fácil, ¿no? A veces también porque a base de intentar la ruta por ese lado,
se descubre las Claro. peligrosidades del lado, Claro, el famoso claro. río Bravo, ¿no? Ha habido Sí, gente sí, que sí, se sí. ha muerto ahogada atravesando el famoso río Bravo, que nos suena a todas las películas de pequeños Sí, sí, sí. de De las del vaquerotes, ¿no? oeste, Del sí. oeste. Y claro, pues a veces buscan otras alternativas para evitar en la medida los riesgos ya más conocidos, por lo Sí. menos. Pero aunque hay una parte fabulada, pero está basado En hechos reales. en un hecho Eso real, ya no el de la migración, que sabemos que es un hecho real y constatable, sino de una persona en concreto. Eso es. Que es la Paula, que la está aquí. protagonista, es una persona del entorno familiar, de la familia política, que son residentes allí. Entonces, en el último viaje, en el 2022, encontramos que esta persona no estaba allí y nos cuentan que está haciendo La ruta de los la ruta volcanes. que previamente al viaje nosotros ya conocíamos un poco de esta existencia, de esta manera un poco de salir de allí. Y Porque, ¿cuánto tiempo se calcula que puede ser? pues ha habido gente que la ha hecho en cuestión de semanas y ha habido gente que se pasa mes y medio, 2 meses, depende un poco de la situación en la que llegas a lo mejor a un sitio en el que hay mucho movimiento de policía migratoria alrededor, entonces tienen que esperar hasta que aquello pasa un poco. El dinero que tengas también. El dinero que tengas influirá, ¿no? también, evidentemente. Y bueno, un poco de las circunstancias en sí que se vayan dando, porque es un juego un poco como la famosa película Los Juegos del Hambre, un poco, poco así, pero en pura realidad. Y claro, uno, porque también hubo otra crisis de los balseros muy famosa, Sí, ¿no? previa. Sí. Pero claro, el optar por esta vía en vez de por la otra es porque esta es más posible ahora mismo. Entonces, Pues debe ser que era más posible, sí, porque había gente que... Cuando esto surge, además, tú piensas que cuando esto se convierte, digamos, por decirlo de alguna manera, no es así, pero es un boom, ¿no? Es como que yo lo hago, en el libro se refleja un poco, Sí. ¿no? Que casi todo el mundo que lo hace es porque ya tiene antecedentes de alguien conocido, alguien de buena mano, que lo ha hecho y lo ha logrado. Algunos lo han logrado, otros no, pero bueno, es como, bueno, si a ti te ha salido mal, no tiene por qué salirme mal a mí. Y viceversa también, claro. Y si te ha salido bien, me puede salir bien a mí, ¿no? Claro, También te anima un poco. Y evidentemente, pues, hombre, parece que en tierra firme parece que es todo como más seguro, ¿no? Que hablábamos que la forma, además, la infraestructura de aquellas balsas que eran simples bidones, pues hombre, dejaba también un poco, mucho más en el aire era lanzarse a era- la muerte y ahí sí que de casualidad a lo mejor algunos sobrevivían. Eso es. Claro. De hecho, lo que me comentabas, tremendo. David, el hecho de que personas que no conociesen un poco los antecedentes de estas crisis migratorias del país, en la página web del libro, que es www.hastanuncacomandante.com, hay un pequeño documental que también monté, hablando un poco sobre todo de estas crisis previas, ¿no? Mucho antes, al principio de la entrada de la revolución, pues la operación Peter Pan, ¿no? Que eran niños que igual, ayudados por un conglomerado de la iglesia, decidieron llevárselos a Estados Unidos, con la ayuda también de gente en Estados Unidos, en el gobierno de Estados Unidos, con la idea de luego hacer una repatriación, o sea, una reunificación familiar, cosa que muchas veces no se llegó a dar. Y hay pues incluso figuras famosas del mundo de la canción que fueron, digamos, los famosos niños Peter Pan, ¿no? Entonces esta fue, digamos, la primera crisis así que surgió, después pues la de los balseros que comentabas tú, etcétera. Entonces hice este pequeño documental con la idea de que la gente le quedara un poco claro que no ha sido algo simplemente por el hecho post-pandémico, sino que es un país que arrastra una necesidad de salir para buscarte la vida y mejorar tu situación personal y la de tu familia de maneras muy arriesgadas en general, claro. O sea que no es... Sí, bueno, claro, si es que al final podemos trazar los paralelismos con la inmigración que sí que conocemos aquí, que en este caso pues es a través de los cayucos. Eso, yo siempre lo que digo es eso, que aquí nos llega, primero porque nos afecta, porque está al lado de con nuestras costas, nos llegan a nuestras costas, y porque por proximidad geográfica están aquí al lado, entonces... después de nadie sale por gusto, yo creo. No, antes lo hablábamos fuera de antena. Lo hablábamos fuera de claro, antena. Sé que a veces banalizamos un poco con el hecho de que una persona se tire 3 semanas caminando por el monte para irse a otro país, no es para tener un mejor móvil, como el que hace cola en la puerta de una tienda conocida para comprarse el último reloj, como pasó hace unas semanas, ¿no? Que se quedan a dormir y todo en la calle para tener su
su reloj de último modelo. Porque aquí la gente, claro, tiene que vender absolutamente todo lo que son sus pertenencias y demás, se van con lo opuesto, porque claro, tienen que caminar por la selva, tienen que caminar por muchos sitios y demás, y no puedes llevar la casa a cuestas, ¿no? Entonces tienes que ir con poquita cosa, pero lo has tenido que vender absolutamente todo, porque se habla de unos precios, estamos hablando de 3.000, 4.000 euros, o sea, 4.000 dólares, y bueno, pues ese dinero hay que sacarle. Sí, hay gente que a lo mejor sitio. tiene la facilidad de que ha podido, o sea, que tiene familiares fuera, que le pueden, digamos, hacer ese apoyo económico, y ha habido gente que no, que se lo ha tenido que gestionar de manera propia, y hacer eso, vender todas sus pertenencias, a lo mejor incluso tenían hasta un ciclomotor eléctrico para poderse desplazar por la isla, porque el tema del transporte también es algo bastante complicado, y dejar la casa, como se suele decir aquí en España, llave en mano para el que entra, y recuperar Como para entrar a vivir. Para entrar a vivir, llave en mano, y coger dinero para poder costearse la ruta, que pues algunas veces ha salido bien, otras veces pues ha sido al revés, es lo que decíamos antes, ha sido tener que volver a la casilla de salida, pero partiendo no desde cero, sino desde -10, porque claro, no tenías mucho, pero lo poco que tenías... Claro, porque si sale bien, vale, pues has llegado, llegas, como dice el personaje, llegas a Yuma, que le llaman Yuma, el ir allí, y si ha salido bien, divinamente. Es que justamente hay una... Si ha salido bien, que has llegado. Luego allí ábrete camino sin nadie, o a lo mejor con 4 conocidos, o con un primo segundo que te dijo que le había funcionado. Yo me llamaba mucho la atención, y es que justo cuando estuve documentándome un poco por las rutas por las que entraban, hay un estado de Estados Unidos muy cerca de la frontera con México que se llama Yuma. Sí, bueno, de eso me parece que hay una película del oeste Yuma, que es Yuma. Yuma. Con la famosa Sarah Montiel. Sí. Es una de las películas que hizo Sarah Montiel en su bagaje del oeste. por Hollywood. Oye, ¿cuál es la parte que más te ha costado escribir? Pues la parte que más me ha costado escribir fue justamente, no vamos a hacer spoiler, la parte en la que unos familiares de los vecinos de la madre de la protagonista están en la casa y son partícipes de una noticia allí. Vale. Y eso fue, digamos, lo que fue la mecha que prendió para la idea del libro. De hecho, somos, no lo cuento, es decir, somos nosotros, es decir, no nos hemos, era una manera de reflejarnos en la historia, éramos nosotros allí en esa situación. Y viviendo esa situación fue la que toda esa emoción que respiramos y toda esa energía fue lo que dije, hostia, es que esto es muy, muy, muy fuerte. Y fue lo que me dejó ahí con la cosilla esta de, esta historia tengo que contarla de alguna manera. Y lo hablaba con Chema, yo siempre por mi profesión anterior y tal, la herramienta de comunicación ha sido más la oral, ¿no? El tema, más que la escrita. Pero decía, es que esto no se puede ir contando de uno a uno a las personas. Entonces, esto de alguna manera de contarlo de forma un poco más a gran escala es escribiendo un libro. No lo he hecho nunca, pues habrá que intentarlo. No, pero está muy bien. Está, allí, sin hacer mucho spoiler, ahí me ha recordado, y además te lo comentaba también fuera de antena, aquí tenemos, y yo le decía, ¿alguien lo conoce? Desde Segovia vemos la mujer muerta. Es una silueta, que es la mujer muerta, que es muy conocida. Pero resulta que en el libro también sale la protagonista, ve en un momento determinado una sierra que tiene una leyenda, no similar, pero en cualquier caso es como si fuera una mujer tumbada, ¿no? Es verdad. Sí. Sí. Entonces, lo que hablábamos, que muchas veces no sabemos si es que las leyendas en general se mimetizan a lo mejor con los espacios, ¿no? Que se trasladan de un sitio a otro, o que bueno, que son un poco más universales, claro, ¿no? Y que todos los sitios tienen su cierto parecido con historia. Que bueno, que lo que hablábamos un poco también al principio, que somos mucho más parecidos todos de lo que nos puede parecer. Nos puede parecer, aunque haya miles y miles de kilómetros de distancia. Ahora te preguntamos en qué estás escribiendo ahora, pero antes hablábamos de la comunicación oral. Creo que el libro infantil que recomendamos tiene algo que ver con eso, ¿no? Sí, porque mira, es Charlas en el bosque, de Soledad Romero, con ilustraciones de Sebastián y la Vaca, un libro precioso de Flamoyán. Y no es que rescate figuras de como las fábulas de Esopo y demás, pero sí nos rescata la figura de la fábula, en este caso. Y es Cien pies, que es bueno, pues
un protagonista que se encuentra con Lua, la mariposa que se convirtió en oruga, o con Ada, la rana que se ponía colorada, con Lola, la hormiga que se sentía sola, Clara, la luciérnaga que no brillaba, o Rafa, el lobo que no seguía la manada. Entonces son personajes que van a charlar y hablar con 100 pies, y se va a dar cuenta de que los problemas que tienen, pues hablando y conversando y haciéndolos partícipes a otras personas, pues son menos problemas, o como tú decías, nos hacen más iguales unos a otros, ¿no? Porque son problemas que salimos ahí. Es muy bonito y, como digo, charlas en el bosque, vais a conocer a estos personajes y es una maravilla. En páginas web, lo ha dicho Víctor, hasta nuncacomandante.com, donde conocer más de los personajes y demás documentos que hay ahí, documentales. Y por otro lado, la página oficial de soledadromero.com, donde vais a conocer más de esta autora de literatura infantil. ¿Qué estamos escribiendo ahora, Víctor? A ver. Pues mira, ahora estoy también embarcado en contar otra historia también femenina, de superación personal y, bueno, ambientada sobre todo en una época muy diferente. La estoy escribiendo con mucha más tranquilidad, lo hablamos con Chema antes, porque, bueno, es atemporal, es una historia mucho más atemporal, no es como la historia de la Ruta de los Volcanes, que estaba sucediendo en un momento en el que había que contarlo sí o sí, si no era, como dice el refrán español, agua pasada no mueve molinos, ¿no? Entonces esta es una historia mucho más atemporal, me la estoy tomando con mucha más tranquilidad, y también me está siendo un poco más difícil, pues un poco documentarme y ambientarme, porque las personas en las que me podía, digamos, apoyar, que conocieran más directamente la historia de esta persona, ya no están. Entonces, pues bueno, pues es más difícil porque hay que tirar un poco más de hemeroteca, de archivo y de historias. Y con mucha paciencia por el hecho de decir, bueno, he tenido mucha suerte, por supuesto, de mi primera novela poderla llegar ver publicada, vamos. Entonces esta no hay que jugar con el factor suerte siempre, entonces hasta hay que currársela todavía mucho más y dedicarle mucho más tiempo. La semana que viene. Hombre, ese libro me suena. ¿Cómo suena nuestra orquesta? De José Manuel Contreras de Lucas. Con ilustraciones de Maitina, y está editado por Estudio Ediciones. Por la mañana estaré en la radio y por la tarde pues nos podemos ver en Paulinas, la Feria del Libro de Madrid. Bien, bueno, pues de eso hablaremos la semana que viene, de cómo suena nuestra orquesta, que está girando, diría yo, como si esto fuera Bad Bunny o Shakira, por diferentes colegios de la Comunidad de Madrid. Hoy hemos estado con alumnos del Puerto Rico, del Colegio Puerto Rico de Orcasitas. Y a riesgo de romper la amistad que nos une, métanse en la web de Chema Contreras, y si son profes de un cole, invítenle, que seguro que va, si es que le encanta hablar de su libro. Y normal, porque es una maravilla. Ya lo decía Umbral, hemos venido a hablar de mi libro. Bien, pues en este caso hemos hablado del libro de Víctor. Bueno, muchísimas gracias a los dos. A vosotros. Gracias, Chema. Hasta la semana que viene. Seguimos en la radio y lo hacemos ya con las noticias y con la información. Hemos llegado a las 2 de la tarde, así que hora 14, con toda la actualidad, con todo lo que está pasando a esta hora en España y en el mundo.